¿Recuerdas la rabieta de los aranceles? Todo el mundo diciendo que Trump iba a hundir la economía, que el año 2025 Estados Unidos entraría en recesión con elevadísima inflación, etc. El primer año de Trump, un éxito incuestionable. Vamos a hablar de todo ello. Un éxito incuestionable, por mucho que le moleste a algunos. La realidad del primer año de Donald Trump es muy positiva. ¿Y por qué es muy positiva? Primero, recordemos qué era lo que estimaba ese consenso socialdemócrata y plañidero que siempre dice exageraciones cuando hay un presidente republicano. Empecemos. Ese consenso socialdemócrata decía que Estados Unidos iba a entrar en recesión, que la rentabilidad exigida a los bonos de Estados Unidos se iba a disparar al 6, al 7, probablemente incluso al 7,5%, que la inflación iba a subir a el 7, iba a ser más alta que en el año 2021 por la política comercial y además, por supuesto, que el riesgo era la caída en la estanflación y el hundimiento de la economía por las políticas comerciales. Es para partirse de la risa. Vamos a ver varias cosas. El primer año de Donald Trump se cierra con los siguientes datos. Ha reducido en 217.000 los empleos políticos federales que infló la administración Biden con las decisiones especialmente de los 2 años anteriores. Ha reducido el déficit un 22%. Ha confirmado la mayor bajada de impuestos de las últimas décadas. Ha reducido el gasto político federal a pesar de heredar un presupuesto que estaba consumido prácticamente en un 97% por los continuation bills de la administración Biden. No solamente eso, sino que ha ordenado una reducción de gasto político en el año 2026 de un 8% adicional. Ha prohibido las monedas digitales de los bancos centrales y ha recuperado la libertad de expresión, además de eliminar 10 regulaciones por cada norma nueva aprobada. La verdad es que los datos son espectaculares. Empecemos por ese déficit que decían que no iba a reducir. Lo ha reducido en un 22%. ¿Hay que hacer más? Por supuesto, hay que continuar con el esfuerzo, pero la reducción del déficit es clara, con más ingresos, pero también con reducción de gastos. ¿Qué es lo que ha hecho también? Reducir drásticamente el empleo federal político. Una reducción tan severa que está el empleo federal político, lo que no tiene que ver con servicios esenciales como correos o sanidad, etcétera, lo ha reducido drásticamente a niveles que no se habían visto en 11 años. Es más, ha reducido el gasto público los 2 trimestres. El gasto federal se ha reducido en un 10% y el gasto público total se ha reducido. Estos son datos incuestionables. Además, según las estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta, la economía crecerá un 3,5% anualizado en el tercer trimestre. Está creciendo a un 3,8% y no solamente eso, sino que en noviembre se ha dado el mejor noviembre para el empleo privado doméstico en términos desestacionalizados y en términos nominales. Es decir, mucho mayor crecimiento y además mejor crecimiento con un aumento de los salarios reales. Estos son datos duros y la evidencia de que está haciendo lo correcto está en el déficit comercial, en el crecimiento económico, en el déficit fiscal, en los salarios reales y en el empleo. Vamos a verlo. Empleo privado con respecto al empleo público. El empleo privado ha continuado creciendo de manera robusta y se ha reducido el empleo público, que era lo que disparó la administración Biden con esa política de disfrazar el empleo con empleo público político y además pagado con deuda.
Es más, la inflación no solamente no se ha disparado a esos niveles del 6 y pico, 7% que decían algunos, sino que está controlada. Y no solamente está controlada, sino que la Reserva Federal ha tenido que claudicar y bajar tipos al demostrarse que los datos eran de una inflación que era de los mismos niveles o inferiores a los de septiembre-octubre del año pasado. Adicionalmente, el déficit comercial se ha reducido de manera espectacular, con un déficit que se había aumentado constantemente con la administración Biden, lo ha reducido, como lo podéis ver aquí, la cifra es reducción del déficit comercial, de manera muy significativa. Es más, lo que podemos ver es que la contribución al Producto Interior Bruto es de mayor calidad, más inversión, más consumo privado y reducción del gasto público. El crecimiento de la economía es del 3,8%, reduciendo el gasto público, que es un elemento esencial. Adicionalmente, lo que hemos visto ha sido que los ingresos reales de los americanos, los salarios reales, no solamente han empezado a subir, sino que están subiendo, mientras que con la administración Biden no pararon de bajar, porque se llevó a cabo la política inflacionista que destruyó el poder adquisitivo de los americanos. Los americanos, los estadounidenses, están mejorando en poder adquisitivo por primera vez en años y tienen un poder adquisitivo superior al de 2019. Y luego, por supuesto, está la ridiculez de los que decían que se iba a disparar la rentabilidad exigida del bono de Estados Unidos. Bueno, por lo que hemos visto ha sido exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Lo que vemos es que el bono a 10 años de Estados Unidos no solamente no se ha disparado en cuanto a rentabilidad exigida, sino que además ha tenido un comportamiento absolutamente espectacular en el que ha ido bajando la rentabilidad exigida y se mantiene por debajo de los 4,16. Acuérdate que te decían que se iba a ir al 6 y pico. El consenso socialdemócrata esperaba que la economía de Estados Unidos se hundiera, que el déficit comercial se disparase, que el déficit fiscal se disparase, que no se controlase el gasto público. Esperaba, además, que la economía empeorase de manera significativa con una grave recesión y, además, con elevadísima inflación. Unos genios, mis queridos amigos, pues la realidad es exactamente la contraria. ¿Cómo me alegro? La realidad es la contraria porque todos los que hemos defendido las políticas que estaba llevando a cabo la administración Trump han intentado cancelarnos, han intentado vetarnos, se han dedicado al mayor ejercicio de sesgo de confirmación y de ataque a cualquiera que defendiese políticas de lógica económica. ¿Y qué es lo que hemos visto? Reducción del gasto público, reducción del empleo político innecesario, mejora de los salarios reales para los ciudadanos, el mejor mes de noviembre en empleo privado doméstico, con no solamente una mejora significativa, sino además una mejora en los salarios reales. Y además, crecimiento económico, menos impuestos, menos locura inflacionaria como hacía el señor Biden y mejora de los salarios reales. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Las políticas de oferta que ha llevado a cabo el presidente Trump han permitido que se reduzca un 22% el déficit fiscal, que se reduzcan los impuestos, que se crezca más y que se generen mejores ingresos y a la vez que se reduzcan los desequilibrios, tanto fiscales como comerciales. Y todo ello con mejora de los salarios reales, mejora del empleo privado y doméstico y mejora de la calidad del crecimiento con menor gasto público. Todo eso son datos incuestionables. Reducción de las regulaciones innecesarias, un proceso de bajada de impuestos, desregulación, mejora del sector privado y devolver la economía a los ciudadanos. Queda mucho por hacer. Absolutamente. El año que viene, el Fondo Monetario Internacional espera que Estados Unidos crezca como mínimo
un 2,3%. Bien, pues vamos a ver qué es lo que se continúa haciendo y vamos a defender las ideas que son las correctas porque funcionan. Recuerda, todos los que dijeron que Estados Unidos iba a entrar en una estanflación y un desastre económico se han equivocado de medio a medio. Estados Unidos crece más que todos sus comparables. Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, Italia, todos. Es más, Estados Unidos es la economía desarrollada que más crece, la que crea empleo de mayor calidad y además la que crece con más calidad, es decir, reduciendo el gasto público. Se ha reducido el déficit fiscal y el déficit comercial. Y además suben los salarios reales. Hay que hacer más para solucionar todo el desastre heredado de la administración Biden, pero el camino es el correcto. Que no te engañen.